la presión arterial. Y es un capítulo o un tema importante porque parte de las funciones vitales es la presión arterial. Tengo que saber en qué condiciones valorar la presión arterial. Tengo que saber algo de la fisiopatología y qué mide la presión arterial, ¿no? El volumen cardíaco por la resistencia periférica, ese factor mide la presión arterial. Tiene que ver con la tensión arterial, tiene que ver con las paredes arteriales. Y valorar la presión arterial y decir, tiene 120/80 milímetros de mercurio. Un término matemático frío, en realidad, si no lo interpreto, no tiene asidero. Yo tengo que interpretar los valores de presión arterial que lo ausculto al tomar la presión arterial. ¿Por qué tomo en el brazo izquierdo y no en el brazo derecho? ¿Por qué tengo que hacer la toma o medida de la presión de extremidad derecha e izquierda para compararlo, sabiendo que la diferencia debe ser menos de 20 milímetros de mercurio? ¿Cuán importante es medir las presiones arteriales de los miembros superiores e inferiores para diagnosticar ese casito de coartación de la aorta? Justamente esa diferencial me lleva el camino a diagnosticar. ¿Por qué es bien palpar la arteria radial, la arteria humeral? En este caso la humeral, donde voy a poner el estetoscopio para medir la presión arterial al momento de insuflar el esfingomanómetro y comienzo a escuchar los famosos ruidos de Koroskov. Esos ruidos de Koroskov forman el famoso fenómeno de Koroskov, en la cual si el ruido más soplante, más intenso se escucha o sordo se escucha en el primer momento, eso será el sistólico o la presión sistólica. Y si se escucha al final un ruido menos retumbante, eso será diastólico, y estaríamos hablando de 5 fases del fenómeno de Koroskov, que algunas veces no es tan sencillo dilucidarlo en la praxis, pero yo tengo que entender que esos cambios de los ruidos de Koroskov me dan una información clínica del paciente. No me conformo en decir tiene presión sistólica 9, 90 y tiene diastólica 50. Tengo que sacar la presión arterial media, que es 2 veces la diastólica más la sistólica sobre 3. O tengo que sacar la presión diferencial, que es la presión sistólica menos la diastólica. En el contexto, tengo que saber en qué condiciones voy a tomar la presión a mi paciente. No voy a tomar a un paciente que viene corriendo 1 kilómetro y le tomo la presión arterial. No le voy a tomar al paciente que está fumando, que tomó un cafecito. No, tengo que ver ciertas condiciones. Algunos fármacos que pueden aumentar la presión arterial y producir una pseudohipertensión arterial. Anfetaminas, cafeínas, simpaticomiméticos, una serie de corticoides, AINES. Tengo que preguntar si el paciente tomó, se dice que el lapso más o menos es 1 hora. 5 a 10 minutos el paciente tiene que estar sentado en el consultorio, en la emergencia, en el momento, en el lugar donde se va a tomar la presión, para ya dilucidar bien e interpretar bien y dar valores importantes. Acuérdense esa hipertensión a bata blanca. El paciente tiene presión normal en la casa e hipertensión en el consultorio. No por la consulta que cuesta tanto, no, en el contexto es la famosa hipertensión a bata blanca. O tengo que hacer la maniobra de Osler, esa maniobra que me supongo lo están haciendo ustedes en su práctica con su tensiómetro para ver si tiene una pseudohipertensión. Agarro el antebrazo, sobre todo el izquierdo, a la altura del corazón, pongo mi tensiómetro, iba a traer mi tensiómetro, no sé dónde está, ¿ya? Y en el contexto, mido la presión. Si es un paciente longevo, más de 60, 70 años, pueden tener una pseudohipertensión. Y en ese caso tengo que hacer la maniobra de Osler. ¿Por qué? Porque estos pacientes en ese grupo etario producen un endurecimiento de las arterias. Y hay una resistencia. El endurecimiento de las arterias produce una resistencia y te pueden falsear y dar una pseudohipertensión. Entonces insuflo el manguito, comprime la humeral y simultáneamente estoy palpando la radial. Normalmente eso
La maniobra es positiva si desaparece en el contexto. En un paciente con esa elasticidad generalmente no desaparece, ¿no? Y hay que ver ese fenómeno de Osler, hay que valorarlo en el contexto de las pseudohipertensiones arteriales. Todas esas maniobras son importantes y les voy a contar algunas anécdotas que me he ido pasando a través del tiempo para valorar la hipertensión arterial. Me dice la enfermera: doctor, hay un pacientito que está sentado y tiene 180/0 de presión arterial, doctor, ¿qué hago? ¿Es hipertensión arterial? Sí, es una hipertensión aislada. 180/0. Dos patologías, las más frecuentes que hacen esa situación: la insuficiencia aórtica y la fístula arteriovenosa. Se dice que el ductus, se dice que la anemia, se dice que la fiebre, se dice que el hipertiroidismo también hace ese fenómeno. Pero más relevante, fístulas y la insuficiencia aórtica. Cuando la diferencial se alarga más de 30, signo de Hill, pregunta de examen, signo de Hill, doble LH, signo de Hill. Ya le he dicho dos, ¿ah? No, fenómeno de Osler y el signo de Hill, signos importantes. O otro: doctor, el paciente tiene 90/80 de presión, sistólica 90, diastólica 80, y vamos al inverso, diferencial corta. Diferencial corta casi sine qua non de taponamiento pericárdico. Taponamiento pericárdico. Shock también da diferencial corta. Y estenosis aórtica. Son las tres patologías que dan diferencial corta. ¿Cuál es la traducción, doctores, doctoras? La presión arterial se interpreta, se valora, se diagnostica en el contexto de qué paciente estoy viendo. No solamente decir, tiene 150/90, tiene 130/80, tiene 90/70 de presión. No. Ustedes y nosotros interpretamos. E interpretamos no solamente con un valor matemático, interpretamos el todo del paciente. Si ese paciente tiene presión 150/90 y lo ven con IMC alto, tiene hirsutismo, tiene obesidad centrípeta, pero es un push. O si viene un paciente 80/50 de presión, lo ven abotagado, lo ven con madarosis, lo ven con lento bradicico, doctor, es un hipotiroidismo. O si lo ven un paciente hipertenso, alto, hiperostosis, prognatismo, doctor, es una acromegalia. O si viene un paciente con hipertensión 150/50, doctor, diferencial larga, pero lo ven con esoftalmos, bocio, piel fina, uñas quebradizas, doctor, es un Gray base. Eso es la interpretación. O aquel paciente que hace una crisis hipertensiva y es joven, como esa cortación aorta que tenemos en el hospital, o aquel paciente joven que tiene crisis hipertensiva y sobre todo en verano se vuelve rojo como un tomate. Doctor, es un feocromocitoma. No me mire, doctora. ¿Ya? Y en el contexto, esa es la característica, esa es la interpretación. Hay que correlacionar los valores de presión con el cuadro clínico. Con todo eso vamos a valorar e interpretar este punto. Definición, epidemiología, fisiopatología, clasificación, manifestaciones clínicas, sabiendo que es una enfermedad silenciosa, silente. Eso que la cefalea suboccipital, que el tinnitus, que el mareo, que el dolor de pecho, es un pequeño porcentaje. Pero la hipertensión arterial es asintomática. Asintomática. No se olviden. Los exámenes auxiliares está correlacionado al cuadro clínico que estoy enfrentando. Doctor, si es un hipertiroidismo, TSH, T3, T4 libre. Si es un Cushing, ACTH, cortisol. O sea, de acuerdo al contexto, pero sabiendo que las presiones arteriales altas o hipertensión, las más frecuentes son las idiopáticas, las esenciales, casi en un 80%. Y un 20% son secundarias. El diagnóstico, un solo valor de presión arterial, no es diagnóstico.
Acuérdense de la bata blanca. Acuérdense si no tengo condiciones. O no le tomé en las condiciones debidas la presión arterial. Me puede falsear. 3 tomas en promedio. Y actualmente tenemos un procedimiento que se llama el MAPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, también para tipificar cómo varía la presión de acuerdo al ritmo circadiano, diurno, nocturno, y de acuerdo a eso saco un promedio y me da los valores. Tratamiento, que no es el objetivo de la clase, la prevención, que no es el objetivo de la clase, pero ya saben, ¿no? Un paciente hipertenso, aparte de antihipertensivos, la prevención sería actividad física, control de peso, dieta. Ahí está la trípode del manejo de la presión arterial. Rápidamente, la hipertensión arterial es un factor de riesgo importante en las enfermedades cardiovasculares. Miren, el 24% de adultos sufren de hipertensión arterial. Es más proclive, es más propenso en un tipo de etnia, como dice la literatura, de acuerdo a la edad, el sexo, más frecuente en varones, aunque dice que en la menopausia o climaterio estos porcentajes se nivelan. Y la teoría es simple. La hipoestrogenemia es un factor que desprotege a la mujer para hacer infartos e hipertensión y strokes. También varía de acuerdo a las regiones, siendo las regiones de la costa donde mayor hacinamiento, mayor estrés, ¿no? Como factores de mayor incidencia, tanto en la sierra como en la selva. El grupo etario, mayores de 50 años, siendo la presión sistólica mayor de 140, y es más importante que la diastólica. La mayoría de estos pacientes, mucho más en valores altos de presión arterial, van a requerir 2 o más antihipertensivos. Y siempre tengo que buscar enfermedades o comorbilidades como diabetes o enfermedad crónica renal, sobre todo la renal, porque acuérdense que aquí hay un mecanismo importante de la presión, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Hay muchas clasificaciones, lo verán cuando hagamos cardiología clínica a partir de agosto, y en el contexto estos son los valores, ¿no?, de la presión arterial, siendo la presión arterial normal menos de 120 y menos de 80, tanto la sistólica y la diastólica. Hablaremos de prehipertensión de 120 a 139 y de 80 a 89. Estadio 1 de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. Y el estadio 2 mayor o igual de 160 y mayor o igual de 100. Pero como le digo, hay varias guías, tanto americanas, europeas, anglosajonas, con respecto a los cuadros de presión arterial. Otra clasificación, miren, esta es una clasificación, una de las últimas, una presión óptima en las condiciones valoradas. Reposo, no haber tomado café, etcétera, menos de 120 y 80, menos de 80 la diastólica. Normal, entre 120 a 129 y diastólica de 80 a 84. Normal alta, de 130 a 139 y de 85 a 89. Grado 1 de hipertensión, de 140 a 159 y 90 a 99. Grado 2 de 160 a 179 y de 100 a 109 la diastólica. Grado 3, estamos hablando ya de severa, mayor o igual de 180 y mayor o igual de 110 la diastólica. Y la hipertensión sistólica aislada, mayor o igual de 140 y menor de 90 la diastólica. Esto se ve con mucha frecuencia en pacientes geriátricos. No se olviden, la sistólica aislada.
La presión arterial en consulta es referencia, pero luego la ambulatoria mejora predicción del riesgo. Importante, acuérdense de la bata blanca. Los valores normales son diferentes. La monitorización, el mapa. Hay que hacerle un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ver la variabilidad, hay que hacerle una hoja de control en las consultas. Cómo varía o cambia los valores de presión arterial, o si se está controlando o no. Esa disparidad de domicilio y consulta, la bata blanca. Resistencia al tratamiento. ¿Cuándo se dice que es resistente al tratamiento? Cuando toma más de 3 medicamentos y la presión sigue siendo mayor de 140 y mayor de 100 de presión arterial. Sospecha de hipotensión en ancianos y en diabetes mellitus. Hay que entender que hay que hacer, cuando uno valora la presión arterial, hay que hacer el fenómeno ortostático, la hipotensión postural, importante, que se puede ver en ancianos y en diabéticos. Esto es un fenómeno disautonómico. Importante valorar esa hipotensión ortostática. En el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, ocurre un fenómeno. Se dice que la placenta interviene en este factor, produce la preeclampsia, que es la triada de la hipertensión del tercer trimestre, proteinuria y edema. Eso es preeclampsia. Si la gestante no hace su control prenatal idóneo y tiene esa triada de preeclampsia y luego convulsiona durante el parto, eso se llama eclampsia, ¿no? Entonces es importante valorar todos esos factores simples. ¿Cómo varía la hipertensión umbral? Acuérdense que tiene que ver también con el ritmo circadiano, por eso hacemos mapa. En la oficina, en el hospital, en las 24 horas, en el día, en la noche, ¿no? ¿Cómo varía la presión tanto sistólica y diastólica? Miren, la presión nocturna es menor que la presión diurna. Conceptos: la hipertensión arterial aislada o de bata blanca es una presión arterial diurna, en domicilio. La ambulatoria aislada o enmascarada, donde la presión es menor de 140/90, o durante el ejercicio o el estrés de laboratorio, o una presión arterial central, importante valorar. Acá hay unos estudios para diferenciar la primaria o idiopática o esencial de la secundaria, siendo un porcentaje alto, ¿no? 94 en algunos estudios, a 89 en otros estudios, y la hipertensión secundaria por enfermedad renal, renovascular, coartación de aorta, aldosteronismo, Cushing, feocromocitoma, anticonceptivos como factores de hipertensión secundaria. Antes de pasar esta diapositiva, una causa de hipertensión secundaria actualmente que estamos viendo con mucho ascenso es síndrome de apnea del sueño. ¿Quién es ese síndrome de apnea del sueño? Es un pacientito con unas características muy sui generis. Es un paciente pícnico, cuello corto, IMC alto y un detalle, ronca. Estoy seguro que en su entorno alguien ronca y eso probablemente es un paciente que puede hacer apnea del sueño. Ronca o también se queda dormido viendo televisión, la escala de Newport, se queda dormido hablando, ¿no? Se queda dormido manejando, y es mucho más crítico. Son 3 factores de síndrome de apnea del sueño. Pero la roncopatía es el camino a descartar esa patología. ¿Cómo varía la presión arterial en las regiones costa, sierra y selva? Prevalencia de hipertensión en el Perú. Hay un porcentaje del 23% de hipertensos en la población, mucho más en varones y en mujeres, pero acuérdense que este gráfico cambia cuando la mujer llega a la etapa del climaterio por hipoestrogenemia. ¿Cómo varía la presión arterial de acuerdo a distritos, comunidades, zonas de costa, zonas de selva o zonas de sierra? Miren, es más alto en zonas de costa, es más bajo en zonas de selva y sierra. Tiene que ver el clima, el menor hacinamiento, tiene que ver el factor dietético, es lo que le llaman la teoría poligénica.
de la hipertensión arterial. Es todo un capítulo en realidad. Ahí está. Es multifactorial, genética, hemodinámica, ambiental, activación del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el factor más importante de esta fisiopatología, la disfunción endotelial, la alteración genética en el manejo renal del sodio y agua, el remodelamiento vascular como causa, incremento de la rigidez vascular, sobre todo en hipertensión sistólica. Todo lo hablado en la fisiopatología. Ahí está la aldosterona, cómo actúa, los efectos a nivel del vaso, a nivel renal, que tiene que ver con el sodio. El sistema nervioso simpático, cómo incrementa la presión arterial por estímulo a nivel del corazón, de los vasos periféricos, aumenta la presión diastólica. ¿Y qué mediadores tenemos como catecolaminas? La noripinefrina como un factor importante, y no nos olvidemos, una enfermedad que libera muchas catecolaminas se llama feocromocitoma, y por eso produce hipertensión arterial. Un grafiquito interesante donde se ve el aumento del tono simpático y parasimpático, mecanismos metabólicos como la resistencia a la insulina, tróficos como las catecolaminas, las reninas, hemodinámicas como la vasoconstricción, trombóticas como el problema del procoagulante o activación de plaquetas, y todo eso conlleva a diabetes, aterosclerosis, hipertrofia vascular, ventricular, arritmias, trombosis. Son factores. Una teoría multigénica. La presión arterial tiene mayor concordancia en gemelos monocigotes que en dicigotes. Se describen una serie de genes que causan hipertensión arterial. La disfunción renal, por eso se dice que cuando el paciente hipertenso no responde al tratamiento es porque hay una anomalía renal, como dice ahí, genética incluso. La autorregulación tiene que ver con el output cardíaco, débito cardíaco, volumen minuto cardíaco, por la resistencia periférica. Esta es la explicación simple de lo que significa la presión arterial. Un aumento de uno o de otro por multiplicación hace hipertensión arterial, por alteración de la precarga, y esto produce hipertrofia estructural, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como ven, los factores se van concatenando, ¿no? Aquí, importante, la obesidad visceral, que tiene que ver con dislipidemias, trigliceridemias, hipertrofias, resistencia a la insulina, respuesta inflamatoria, disfunción endotelial. ¿Cómo es la actividad de la renina? Miren cómo está la aldosterona, sobre todo en el aldosteronismo primario, en la hipertensión esencial, en enfermedades renales y en hipertensión vasculorenal. ¿Cómo varía la renina como factor? El cuadro clínico. Y aquí me estaciono un momento, porque los que me conocen saben que yo trato de incidir en el cuadro clínico, porque es lo que vemos de inicio del paciente. ¿Cómo viene un paciente hipertenso a la consulta de la emergencia? Asintomático, que puede ser un incidentaloma, el control de la presión arterial, o puede tener síntomas como mencionan ahí, ¿no? Cefalea, mareos, palpitaciones, bochornos, escotomas, acúfenos, parestesias, pérdida de conocimiento, astenia. Y en el contexto de la signología habría que valorar el daño del órgano blanco. Por ejemplo, si el paciente es hipertenso y viene con el ojo rojo, o tiene amaurosis, daño de órgano blanco, retinopatía hipertensiva, una hemorragia retiniana por hipertensión arterial. Le tomo la presión 160/100. O aquel paciente que viene, es hipertenso y viene con dolor torácico, un cuadro agudo de una coronariopatía. O el paciente viene con oliguria, no orina, o disminución del volumen urinario, hipertenso, daño de órgano blanco. O el paciente viene con una isquemia de extremidades, trombosis vascular periférica.
Como ven, hay una serie de presentaciones clínicas por la cual tengo que hacer un examen físico completo al momento de valorar. Aprovechando esta diapositiva, también tenemos que decir cuándo se llama urgencia hipertensiva y cuándo se llama emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva, aquel paciente que viene asintomático, le toman la presión arterial 150-100, eso es una urgencia hipertensiva. Y un paciente que viene con isquemia, con infarto, con oligoanuria, con dolor torácico, con amaurosis, con stroke, o sea, paresia, hemiparesia, eso es una emergencia hipertensiva. Entonces hay que valorar porque los manejos son distintos. Acá están. Miren cómo va variando la presión de acuerdo a la edad, al aumento del gasto cardíaco, la hipertensión temprana, la hipertensión establecida y la hipertensión complicada. ¿Qué complica la hipertensión? En el corazón, la hipertrofia ventricular izquierda. A nivel de la aorta, aneurisma disecante, trombosis. A nivel del riñón, nefroangioesclerosis, insuficiencia renal. Y a nivel cerebral, stroke isquémico, stroke hemorrágico, hemorragia subaracnoidea. ¿Qué debemos hacer? Cuantificar la presión arterial, evaluar la posibilidad de la hipertensión secundaria, por eso examino a mi paciente. Antes de tipificar de que sea primaria, esencial, tengo que descartar que no sea secundaria. Y la clínica me dice, no la prueba, la clínica. Veo cómo es el paciente, tiene piel fina, le suda la frente, tiene plétora, tiene bocio, tiene soplos, tiene soplo en el flanco, estenosis renal. O sea, valoro toda la parte clínica para descartar secundarismo, hipertiroidismo, acromegalia, hiperaldosteronismo, Cushing, feocromocitoma, síndrome de apnea del sueño, bueno, una serie de patologías que dan secundarismo de presión arterial. Y luego tengo procedimientos diagnósticos, que comenzamos con la anamnesis, exploración física, que es lo que están haciendo día a día en sus prácticas con sus pacientes. Y luego análisis de laboratorio, exploraciones instrumentales. Y de acuerdo a eso, tipifico a mi paciente, si es primario o es secundario. Y de acuerdo a eso, doy una terapéutica y defino un pronóstico. Esto lo pasamos en el contexto, ahí está el daño subclínico del órgano blanco, la hipertrofia ventricular izquierda, la microalbuminuria, el daño renal, bueno, son factores más que laboratoriales. La diabetes mellitus también se relaciona, mucho más si tiene síndrome metabólico, no se olviden ese síndrome, más que metabólico, plurimetabólico. A nivel del corazón, la hipertrofia ventricular izquierda, la angina. A nivel cerebral, el ictus o stroke. A nivel renal, la nefropatía, la arteriopatía, la retinopatía. Y miren cómo va aumentando los riesgos, si el paciente es hipertenso, si es obeso, si tiene dislipidemia, si tiene cardiopatía, si tiene enfermedad renal crónica, los riesgos van haciendo más altos, mucho más si las presiones arteriales son más altas, como en el grado 3, mayor o igual de 180 o mayor o igual de 110, según la clasificación mostrada. Hallazgos de una hipertensión sal sensible. Acuérdense que la teoría de la sal, la teoría del sodio, alteración a nivel renal de la secreción o reabsorción de sodio, depende de la etnia, depende de la obesidad, de la edad avanzada, si hay diabetes, si hay disfunción renal, si usó un medicamento citotóxico como la ciclosporina, o si tiene microalbuminuria, eso se cuantifica en la orina, o alteraciones a nivel de la presión arterial y del flujo. Rápidamente, aquí se ve en el electro lo que le llamaba el índice de Sokolov, RRs grandes y SS profundas, el índice de Sokolov, para ver hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué factores hacen la hipertrofia ventricular izquierda? De hecho, que la hipertensión arterial es un factor, pero también la edad, la obesidad,
el exceso de sal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué produce la hipertrofia ventricular izquierda? Infarto, insuficiencia cardíaca, hasta muerte súbita. Pasamos esto y miren, a nivel ocular, por eso parte del screening del examen físico es hacerle el fondo de ojo a un paciente hipertenso, justamente para detectar algunas características en el fondo de ojo. Cuando no hay ningún signo, si es leve, hay un estrechamiento arteriolar, si es moderado, hay hemorragias, exudados, y si es maligno, puede haber un edema del disco óptico de la retina. Ahí están. Estos son los estrechamientos arteriovenosos, eso se llama el signo de Gunn, que se ve en la oftalmoscopía. Hemorragias, exudados, ahí están, hemorrágicos, exudados, esto es como un algodón, exudados algodonosos, exudados hemorrágicos, como se dice, y miren, mucho más severo, y con el disco óptico ahí, miren los exudados, más severa la retinopatía. ¿Cuándo se sospecha de una hipertensión secundaria? Si hay antecedente de enfermedad renal, comienza antes de los 50 años, ese pacientito que tenemos en el hospital de 18 años con hipertensión mayor en las extremidades superiores que las inferiores, tiene un soplo en la región posterior, el signo de Roster, se llama eso, coartación de la aorta. ¿No? Importante, todas esas características clínicas. El valor de la presión arterial, si es refractaria, si tiene crisis hipertensiva y tiene mucha sudoración, cefalea, es nervioso, puede ser un feocromocitoma. O si tiene un soplo en el abdomen, pero no en el mesogastrio, no en la fosa ilíaca derecha, en los flancos. Soplo en los flancos, hipertensión renovascular, estenosis arteria renal o un soplo en el epigastrio, aneurisma de aorta abdominal, ¿no? Características cuando uno evalúa el abdomen. Fondo de ojo, creatinina alta, cardiomegalia, bueno, una serie de características para pensar en secundarismo. Ahí está, enfermedad renal parenquimal, hipertensión renovascular, coartación de la aorta, hipertensión adrenal, el aldosteronismo primario, el Cushing, el feocromocitoma, enfermedades tiroideas, paratiroideas, y esto, lo achuro más, el último, síndrome de apnea del sueño, que hay una alta incidencia. Tanto así que ha habido un congreso del síndrome de apnea del sueño. Se quedan dormidos después de la clase. ¿Ya? Y en el contexto, ahí están las características, la somnolencia, sobre todo diurna, después de almuerzo, sobre todo. Hay que buscar que están roncando. ¿Cuántos habrán? Fisiopatología de la hipertensión renovascular, reducción de la presión de perfusión, causa aterosclerosis, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también el hiperparatiroidismo secundario por aumento de calcio, la hipertensión renovascular en menos de 50 años es acelerada, maligna, refractaria, puede haber soplos, retinopatía, enfermedad carotidia, una serie de situaciones. Aquí está, enfermedad renal avanzada, hipertensión arterial, insuficiencia renal, con una serie de factores de riesgo. Ahí están los riñones normales con función renal normal. Y en una estenosis renal, el riñón se puede atrofiar, o sea, se puede volver pequeño. Y puede ser una atrofia incluso bilateral. Y eso puede hacer una insuficiencia renal. Estas son las fuentes de información. Antes de pasar a la última diapositiva para despedirme, datos curiosos, siempre, ¿no? Siempre, ¿no? El otro día le digo a un interno que tome la presión arterial y lo vi asustado. No encontraba la presión arterial y el paciente estaba riéndose, ¿no? Riéndose que no le encontraba la presión. No encuentro, doctor, no hay. Y no hay, pues. No tenía pulso el paciente, era un tacallazo.
La vasculitis de Takayasu es una enfermedad sin pulso y el paciente está bien. Hay que tomar en cuenta eso. Y otro que le toma un electro a un paciente, los residentes están ahí tomando el electro, le ponen los electros, línea axial anterior, media, posterior, todo bien, hacen el trazado, asistolia, el paciente estaba bien, relleno, nitromen, ¿ya? Y en el contexto, ¿qué pasó? Dextrocardia, situs inverso, síndrome de Cartagener, detalles simples, doctor, se ve, pasa, siempre hay que verificar ese tipo de situaciones, tanto del pulso como de la dextrocardia. Bien, muchachos, gracias, buenas tardes.